Buenos días. Buenos días a los que están aquí, buenos días a los que van a escuchar esta prédica, van a ver esta prédica después, por los medios. Hoy es domingo 12 de marzo de 2023. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, en la primera iglesia bautista, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Como en gran parte de la República Argentina está haciendo calorcito, pues aquí también está haciendo un poquito de calor. Pero es un día hermoso, es un día muy lindo. Quiero decirle, la pastora Adela está de viaje, pero ya vuelve mañana y va a estar aquí para tener el curso con los líderes de célula. Hay varios de ustedes que son líderes de célula, así que mañana, en el horario convenido, va a seguir el curso para líderes de célula. Por ahí algunos no saben lo que es la célula. Las células son pequeñas reuniones de hermanos en domicilios, en las casas, en los oikos, como dice la Escritura. Esta mañana voy a hablar de un texto y tiene por título la prédica el siguiente título: Procura con diligencia. Procura con diligencia. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el consejo que le da el apóstol Pablo a su discípulo más cercano, podríamos decir discípulo favorito, que era Timoteo. Y está esa palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer en otra versión, en la versión de la actualizada, la nueva traducción viviente. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Procura con diligencia, palabra que nosotros no usamos ya. Hace mucho tiempo se andaba en diligencia. Diligencia es un carruaje tirado por caballos, todos lo sabemos. Ya no se usan más las diligencias, pero otra acepción de la palabra de diligencia significa con rapidez, con prontitud. No te duermas en este asunto. No te duermas en este asunto. Procura con rapidez, con prontitud presentarte a Dios, presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Qué cosa extraordinaria. Le está hablando a este hombre que está a cargo de una congregación joven, un hombre joven, a quien el mismo apóstol Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para dos. Sí, sos un hombre joven, pero que no te critiquen porque sos joven. Este es muy joven. No importa si estás llamado por Dios, no importa si sos joven. Hace unos domingos atrás prediqué sobre el llamado que Dios le hace al profeta el profeta Jeremías, y Jeremías quiere escabullirse de ese llamado diciendo que era joven. Soy un jovencito, soy un niño. Y Dios le dice: no digas soy un niño, porque yo te llamo. Y yo te llamo y vos vas a ir a donde yo te mande y vas a cumplir mi propósito, que por otro lado es un propósito eterno. ¿Sabe qué nos enseña la palabra? Que nosotros nos acercamos a Dios. Y cuando nos damos cuenta que nos acercamos a Dios, o cuando queremos acercarnos a Dios, porque sentimos la necesidad de la salvación, de la redención, de la comunión con Dios, no alcanzamos a entender todavía que ya hay una disposición eterna en el Padre para esto. Procura con diligencia o esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Poco hablamos acerca de la aprobación de Dios. Hablamos de la misericordia, pero hablamos poco de la justicia de Dios. Hablamos del llamado, pero poco hablamos acerca de la aprobación. ¿Qué es la aprobación de Dios? Bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso dice la palabra del Señor, eso dice la parábola de Cristo. Bien, buen siervo y fiel. Todos sabemos que Dios nos juzga, nos está juzgando, nos juzgará en el tiempo final. Y Dios nos desaprueba o Dios nos aprueba. Cuando Dios nos desaprueba, Él quiere corregirnos, Él quiere levantarnos, Él quiere encaminarnos. Y cuando Dios nos aprueba, Él quiere levantarnos. Cuando Dios nos aprueba, Él quiere que nosotros estemos en un nivel, en el propósito de Dios, en un nivel superior. No significa solamente un nivel superior en la iglesia o un nivel superior en alguna organización. No es tanto eso, sino que es un nivel superior en la dispensación de Dios, en la gracia de Dios, en el conocimiento, en la comunión con Él, en los frutos. Es un nivel superior también en el esfuerzo. Por eso le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Ya le ha dicho ya que deja las fábulas profanas, deja todas esas cosas, deja que no sirven. Esforzate en la gracia de Dios, en el conocimiento, en la comunión con el Padre, en el servicio, en la gracia y en el gozo. Pero hay que esforzarse. Procura con diligencia. Hay una palabra que se ha puesto de moda que es un neologismo. Bueno, no sé si un neologismo, sí, es un neologismo, una palabra relativamente nueva, que es la palabra procrastinación. ¿Saben qué quiere decir procrastinación? Lo voy a decir en términos poco vulgares, pero que conocemos los argentinos. Patear para adelante. Procrastinar es dejar para más adelante, y dejar para más adelante, dejar para más... Sí, ya lo voy a hacer, sí, ya lo voy a hacer, ya voy a tomar esta decisión. Esa es la procrastinación. La procrastinación es una trampa. La procrastinación es una trampa del enemigo. Hay cosas que las tenemos que decidir de inmediato. Si no de inmediato, prontamente, diligentemente, dice la palabra. Y ya voy a ver qué pasa, sí, más allá. El enemigo te atrapa en eso. Hay hermanos que toman alguna decisión espiritual, pero no dan el paso correspondiente. Cuando tomamos una decisión en lo espiritual, tenemos que dar el paso correspondiente. Si no damos el paso correspondiente, estamos procrastinando, estamos pateando para adelante. Y en ese interín de esperar no sé qué, el enemigo nos atrapa, el enemigo nos enlaza, nos paraliza a veces, de tal manera que no podemos llegar a tomar esa decisión. Y nos perdemos la gracia de Dios. Había alguna gente y algunas historias en la Biblia. En el Antiguo Testamento hay algunas cosas interesantes. Dios a veces elige a los que nosotros no pensamos. A veces nosotros pensamos en esta o en aquel o en otro, y Dios elige y Dios levanta a otro. Cosa extraordinaria, porque Dios tiene la visión y tiene el conocimiento de la profundidad del corazón humano. Y Él sabe a quién tocar, cómo lo va a tocar y a quién va a levantar. Cosa extraordinaria. Pero Él nos conoce en toda la intimidad. Sabe quién somos. Mucho más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, Dios lo sabe. Él conoce lo profundo del espíritu. Por eso dice el salmista: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí algún camino malo, algún camino de perversidad. No me dejes andar por ahí. Guíame por tus sendas de justicia. Esa es la obra del Espíritu. Hemos estado cantando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu que está en lugar de Cristo. He aquí conviene que yo me vaya, dice el Señor, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu de verdad, el cual los va a guiar
a toda verdad. Él estará en lugar mío y les hará conocer mis cosas y les hará conocer de mi Padre y los va a guiar a toda verdad. Hay una cosa interesante en la historia bíblica, hay muchas cosas interesantes, por eso tenemos que conocer la palabra. Si desconocemos la palabra de Dios, desconocemos los fundamentos de nuestra fe. Moisés, aquel varón que habló cara a cara con Dios, porque Dios lo buscó, Dios lo llamó. No encontramos en la Biblia, cuando empezamos a leer la historia del libro de Éxodo y comenzamos a saber de Moisés, el niño que fue rescatado de las aguas, en fin, que fue criado como un príncipe allá en Egipto. Pero ¿saben que no encontramos en Moisés, en esa historia previa, que Moisés haya buscado a Dios? No lo encontramos. No encontramos que de niño, por supuesto, ya Dios ya lo tenía, en su propósito ya lo tenía fichado, vamos a decir así. Pero no encontramos que Moisés haya buscado a Dios. Pero sí que Dios lo buscaba a él. Y no encuentra. Allá en el monte, en una zarza. Quita las sandalias de tus pies porque este es un lugar santo, dice la palabra de Dios eterno. Y Moisés queda ahí. A partir de allí fue otra persona, otro hombre. Y fue tal el impacto, es tal el impacto de la presencia de Dios, su rostro resplandecía, fue una cosa extraordinaria. Moisés sacó al pueblo judío, al pueblo hebreo, más correctamente al pueblo hebreo, al pueblo israelita, los hijos de Israel, el patriarca, los descendientes, de la esclavitud de Egipto. Estaba casado Moisés con Séfora y tenía 2 hijos, Gersón y Eliezer, según nos dice la Biblia. Pero ¿saben una cosa? El sucesor de Moisés no fue ni Gersón ni fue Eliezer. Fue Josué, hijo de Nun. Aquel muchacho joven que de joven era el escudero de Moisés. Era el lugarteniente de Moisés. Él fue el único que lo acompañó después en el ascenso al monte, aunque no llegó hasta arriba, pero él estaba ahí con Moisés, mucho más cerca que ningún otro. Sus hijos eran pequeños, pero Josué fue su sucesor. ¿Quién fue? Josué. La Biblia no habla más prácticamente de Gersón y Eliezer, pero dice que Josué, el hijo de Nun, metió al pueblo de Israel en la tierra prometida, porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. El hombre que hablaba cara a cara con Dios, Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, porque me fuiste desobediente. La vas a ver, pero no la vas a pisar. Había en la época de los jueces de Israel un sacerdote que se llamaba Elí. Y él era el que resguardaba el tabernáculo de Dios. Y el sacerdote Elí tenía 2 hijos que lo sucedían en el sacerdocio. Los dos, uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finés. Pero eran 2 hombres que si bien ejercían el sacerdocio, su corazón estaba muy lejos de Dios. Cometían barbaridades delante del templo que estaba en Silo, y allí estaba el arca del pacto. El arca de la alianza estaba ahí. Y Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí, nunca lo sucedieron a su padre, no estaban aprobados por Dios. Murieron y murieron mal. Al poquito tiempo muere también su padre, el sacerdote Elí. Sin embargo, Samuel, el hijo de Elcana, el joven Samuel, a quien su madre había consagrado para el servicio a Dios desde antes de nacer,
Interesante la historia de Ana, que consagró al servicio a Dios a su hijo, que después llamaría Samuel, antes de nacer. La madre lo consagró. Cosa interesante, ¿no? Y así fue. El joven Samuel, hijo de Elcana y Ana, se crió en el templo en Silo y dormía en el templo cuando Dios lo llama. Samuel, Samuel, Dios lo llama y no sabía qué era, qué pasaba, oye una voz, no sabía, como muchas cosas que nosotros no sabíamos, pero después Dios nos las da a entender, nos las da a revelar. Samuel, Samuel, y le dice Samuel va a verlo a Elí. ¿Por qué me llamas, Elí? Yo no te llamé, dice el viejo que estaba durmiendo. De nuevo otra vez Samuel, Samuel. Y yo no te llamé. Entonces Elí le dice, cuando escuches esa voz, decí, habla mi Señor, que aquí estoy. Y por tercera vez oye eso, habla mi Señor, y aquí estoy, dice Samuel. Y Dios le habla y lo llama y le dice, vos vas a ser juez, vas a ser mi profeta, vas a ser mi sacerdote. El hombre que levantó la fe del pueblo de Israel en tiempo de los jueces, un tiempo de mucha decadencia espiritual, tremendo. Libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Qué cosa, ¿no? Tuvo hijos el apóstol Pedro. La Biblia, el texto bíblico, habla que Pedro, tenía suegra. No podemos pensar que tenía suegra y no tenía esposa. Yo no conozco ningún hombre sin esposa y con suegra, porque la Biblia habla de la suegra de Pedro, a quien el Señor Jesucristo sanó. Obviamente Pedro era casado. La palabra no dice que Pedro haya tenido hijos, aunque hay un evangelio hipócrifo que se llama Hechos de Pedro, que dice que Pedro tenía una hija. No está en la Biblia, sino que es un registro de un evangelio apócrifo. Sin embargo, él tuvo un discípulo, un joven, hijo de una tal María. Nada que ver con María, la mamá de Jesús. La mujer se llamaba María o Miriam. Era sobrino de Bernabé y se llamaba Juan y tenía por sobrenombre Marcos. Por eso lo encontramos en la Biblia como Juan Marcos o Marcos. Sin embargo, este muchacho fue discípulo del apóstol Pedro, estuvo muy allegado a Pedro. Es el autor de uno de los evangelios, del tercer evangelio según nosotros lo tenemos en la Biblia, el evangelio según San Marcos. ¿Y saben una cosa? El evangelio según San Marcos es un evangelio particular, porque va a narrar incidentes y detalles que no narran los otros 4 evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio según San Marcos viene directamente a Marcos de Pedro. Lo que Pedro le relata, lo que Pedro le relató, y Pedro fue testigo ocular y pudo apreciar algunos detalles de la vida del Señor Jesús que no están en los otros evangelios. Esto lo dicen todos los comentaristas, todos los estudiosos. Un dato muy interesante. Ese Juan Marcos fue ayudante también del apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios llama. A veces vos no pensás que Dios te está llamando porque pensás que Dios le debe estar llamando a aquel otro o a aquella otra, no sé a quién, a alguno, pero no a mí. ¡Qué equivocación! Porque Dios llama a todos y a algunos especialmente. A algunos especialmente. Así fue llamado Timoteo, a quien Pablo le dice, procura con prontitud, por rapidez, presentarte a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que toma la palabra y la explica bien, la enseña bien, no la tuerce, no la acomoda a su ideología. Viste que hoy en día muchas cosas se acomodan a la ideología. Acá en la Argentina tenemos el peligro de que en muchas escuelas
la enseñanza se acomoda a una determinada ideología. Es una barbaridad eso, es una vergüenza, es un atentado a la educación. Algunos toman la palabra de Dios y la aplican conforme a su propia ideología, conforme a su propia conveniencia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no hagas eso, Timoteo. Trazá, explica, enseñá la palabra de Dios en verdad, porque eso te va a servir. Eso te va a servir. Timoteo había sido un muchacho que creció en el conocimiento de la palabra de Dios a partir de su madre y de su abuela, empezando por su abuela. Su abuela Loida y su madre Eunice. Qué cosa interesante. A veces las abuelas tienen un papel fundamental, a veces los abuelos, particularmente las abuelas tienen un papel fundamental. Hay varias abuelas acá que no sé si se sienten identificadas, pero tienen un papel fundamental en la crianza espiritual de los nietos. Hay varios que pueden dar testimonio de esto. Ese era el caso de Timoteo, a quien su abuela Loida y su madre Eunice lo encaminaron en la palabra. Él conocía la palabra, él conocía la gracia del Señor, pero todavía le faltaban algunas cosas, todavía le faltaba presentarse a Dios y recibir la aprobación. Le faltaba presentarse a Dios y recibir la aprobación. Pero no esperes. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Acaso no conocía a Dios? Claro que lo conocía, desde chiquito conocía las Escrituras. Y se había convertido ya de jovencito, pero le faltaba algo, le faltaba presentarse como obrero delante de Dios. Dice, Señor, acá estoy. Al estilo de tantos otros. Timoteo, procura con diligencia. No dilates. ¿Por qué dilatas? ¿Por qué procrastinar cuando Dios está esperando que te presentes delante de su presencia? Y diga, Señor, acá estoy. ¿Qué pasó con los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer? No lo sabemos. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Ofni y Finés los mataron. Eran malos, eran perversos. Elí, el sacerdote. Si Pedro tuvo una hija, no sabemos de ella. No se sabe casi nada de esa hija. Muy poco. Pero sí tuvo un discípulo. De la misma manera que Moisés tuvo un seguidor, y de la misma manera que Dios lo llama a Samuel para que sea sucesor de Elí, lo sucedió y lo superó ampliamente. Así Dios está llamando. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que conoce la palabra, la explica, la vive. No procrastines, no patees para adelante, no conviene, no sirve. A veces nosotros hablamos de los tiempos de Dios, que estos no son los tiempos de Dios. Yo no me atrevo mucho a usar esa palabra, los tiempos de Dios, porque yo no conozco los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Algunos dicen, ¿por qué este era el tiempo de Dios? Alguno que dilató una decisión y la procrastinó y la tiró para adelante y finalmente toma la decisión y dice, sí, porque este es el tiempo de Dios. Bueno, si vos lo decís, a lo mejor será así. Yo no me animo a opinar sobre eso. Porque Dios pone en nosotros el tiempo y la ocasión.
Dios pone en nosotros el cronos y Dios pone en nosotros el kairos, que se puede traducir por tiempo, pero no que no significa lo mismo. El cronos es el tiempo que mide el reloj. El kairos es la ocasión, la oportunidad. Hay una ocasión, hay una oportunidad. Y Dios nos mete en eso. Si es que Dios nos mete en su tiempo. Si hay cosas que llevan tiempo, está clarísimo. Hay cosas que no se pueden hacer de un momento a otro. Actualmente, mis queridos, parece ser que nosotros somos dueños del tiempo porque algunas cosas las hacemos mucho más rápidamente de lo que se hacía antes. Abrimos la canilla y sale agua, no la tenemos que ir a buscar al arroyo. Encendemos la cocina y sale fuego. No tenemos que ir a buscar la leña, cortarla y empezarla. No necesitamos ir hasta la casa o viajar hasta la casa de nuestros parientes para comunicarnos con ellos. Disponemos de tiempo, pero no disponemos del tiempo. Por eso el apóstol Pablo le dice, enseña acerca del tiempo. Dice, redimiendo bien. ¿Qué quiere decir redimiendo bien el tiempo? Aprovechando el tiempo, rescatando. Es decir, usa la palabra redimir, que significa rescatar. Mira todo este tiempo perdido, mira todo este tiempo perdido, mira todo este tiempo desperdiciado, mira todo este tiempo en cosas vanas, en cosas que no ayudan, en cosas que no sirven. Rescatalo, redimilo al tiempo. De tal manera que puedas vivir el tiempo de una manera trascendente, que hagas algunas cosas que te trascienden, que están en el propósito y en la voluntad de Dios. Es extraordinario. A veces son cosas muy sencillas, ¿eh? No es que nosotros tenemos que hacer, no, son cosas muy sencillas, pero en la gracia de Dios, en el propósito de Dios. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué significaba presentarte delante de Dios? Decir, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, acá estoy. Acá estoy. Se ve que tenía que tomar algunas decisiones. Timoteo, todos tenemos que tomar decisiones. No es que hay un tiempo en la vida en que tenemos que tomar decisiones y un tiempo en la vida en que ya no tomamos ninguna decisión. Mientras vivimos vamos tomando decisiones y seguiremos tomando decisiones hasta que nos muramos. Pueden ser buenas, pueden ser malas, no importa. Pero Dios nos llama a tomar decisiones que estén en su propósito y en su voluntad. Esas son las decisiones. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, no lo patees para adelante. ¿Hasta cuándo? No lo patees para adelante. ¿Hasta cuándo? Procura con diligencia, por prontito. Eso va a ser bueno. Eso te va a liberar. Probablemente te saque una carga. Probablemente te saque una carga pesada, que precisamente esa carga pesada viene por cuenta y obra de la procrastinación, del patear para adelante. Y Dios te dice, bueno, ya está. Qué cosa interesante. ¿Saben que hay gente que dice, alguna gente yo he escuchado decir, bueno, sí, ya voy a aceptar al Señor más adelante. O ya voy a hacer esto más. Algunos de aceptar al Señor más adelante es una cosa bastante arriesgada. A lo mejor no tenés más adelante la ocasión. ¿No lo sabes? No lo sabes. Pero alguna gente piensa, y yo a lo mejor pensaba, yo era jovencito y pensaba, sí, a lo mejor más adelante, a lo mejor me falta para recibir, qué sé yo, tenía ese pensamiento de un pibe de 15 años. Pero cuando el Señor me llama y bueno, yo lo acepto y pum, capaz que ni sin pensarlo. Capaz no, sin pensarlo. Cuando Dios te toca, pum, no hay especulación que valga. Entonces ahí comienza algo, comienza una etapa en la gracia de Cristo. En la gracia de Dios comienza una etapa. Por eso le dice el apóstol Pablo, no patees para adelante, Timoteo. Fíjate, probablemente él tenía que tomar algunas cosas, algunas decisiones. Estaba sirviendo al Señor
pero le faltaba algo, algo le faltaba. Sé un buen obrero. Habla del servicio, pero habla también de la decisión. Ay, cuando el enemigo nos atrapa con la procrastinación, yo sé lo que es. Cuando el enemigo te atrapa con la procrastinación, sí, ya lo voy a hacer en algún momento, y el momento no llega, o parece que está acá, pero está allá, no llega, y por cuestiones personales, no por impedimentos externos, por cuestiones de aquí, en la mente, en la voluntad. Sí, ya vamos a ver, y no llega. Se cantaba un viejo himno evangélico antes, que decía más o menos lo siguiente: si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Se llamaba Busca a Dios, el himno. Está en nuestros himnarios selectos evangélicos de los bautistas, esos viejos himnos que ya no cantamos. Han pasado de moda. No es la palabra de Dios el himno, porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es eterna. Busca hoy, decide hoy. Si te atreves a esperar, tal vez Dios cierre la puerta. Y es tarde ya. Y dirá, es tarde ya. Busca a Dios. Estaba hablando del llamado a Dios. Viste que alguna gente dice, sí, pero ya voy a ver, sí, en algún momento, en otro. Personas que vienen a la congregación y vienen y están mucho tiempo y escuchan los sermones y les gusta, pero no se atreven a tomar una decisión por Cristo. ¿Y qué vas a esperar? Con diligencia, con prontitud, preséntate delante de Dios. Eso es una bendición. Algunos que me están escuchando, están mirando, o van a ver esta prédica por los medios. Para ustedes es la palabra. ¿Qué estás esperando? No esperes. ¿Qué estás esperando? No esperes el tiempo de Dios para redención, para salvación. El tiempo de Dios es este. Sí, va a ser también mañana. Pero ¿por qué vas a esperar para mañana si el tiempo es este, si el tiempo es ahora, si el tiempo es hoy? Eso es extraordinario. El Dios eterno a veces nos espera. Y nosotros al tiempo lo dejamos pasar. No seamos insensatos. Seamos diligentes con la palabra y el llamado del Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.